Si alguno tiene sed, que beba del agua de la vida, que el Señor gratuitamente le dará. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ujú. Bienvenido, Padre César. Muchos saludos desde diferentes partes de aquí de Costa Rica, desde México, desde las que nos reunimos para estar en torno a usted, a este tema que usted nos comparte hoy desde esta segunda semana de Adviento. La bienvenida muy cordial a usted, a Milagro y a María, que nos reunimos para meditar un poquito sobre esta segunda semana. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar otra vez por aquí compartiendo con ustedes y ya ahorita pues también compartiendo la alegría con ustedes de ya esta caminada de 6 meses como sacerdote, ofreciendo todo este servicio pues también a la divina voluntad que fue la que me trajo por esos caminos. Qué Bendito hermoso. sea Qué Dios. bendición. Y lo acompañamos en oración durante todo Claro. ese tiempo y lo seguiremos acompañando, Padre. Sí, Y sí, bueno, muchas gracias. Los también, por eso se me hace tan grato estar también con ustedes. Muchas gracias. gracias, Padre. Y bueno, entonces entramos a este tema segundo de Adviento, la segunda semana ya, que vamos a meditar y que Fray César nos va a hacer el favor de acompañarnos. Ok, Ay, le apagué tenemos entonces. el video, Padre. Todavía no estoy muy diestra en este inglés. A ver, ¿Me escuchan? ¿quieres? Sí, pero no Sí, lo pero vemos. no lo vemos. Ahí Y sí, ahora ya sí. ahora sí. Ya. Ah, ok. Bueno, entonces el tema de este segundo domingo sería la conversión. ¿Es así, cierto? Sí, Sí, Padre. señor. Bueno, ¿qué tendríamos que decir sobre la conversión, sobre la buena nueva? Decir buena nueva ya es hablar de conversión. Una conversión es una respuesta, ¿cierto? A algún evento, a alguna invitación, a alguna alerta también. Cuando nosotros vemos ciertas señales, ciertas alertas, ciertos signos, todos ellos nos invitan a convertirnos o a cambiar de ruta o a cambiar de camino que normalmente estamos llevando. Buena nueva, evangelio, entonces para nosotros se nos convierte en una alerta, en una gran invitación, en una buena noticia diciéndonos que nuestro destino es otro. En resumidas cuentas, nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es caminar según esta buena noticia de Jesucristo. Entonces ya inmediatamente buena nueva o evangelio es inmediatamente conversión, es hablar de conversión, es tratar de ver todo lo que nos rodea con otra mirada, desde otra perspectiva, según esta noticia que se nos comunica. Es ponernos también al margen de lo que nos sea esa buena noticia. Y vemos que esta buena noticia pues es el reino de los cielos. ¿Cómo comenzar entonces a caminar según este reino de los cielos? ¿Qué nos invita a este reino de los cielos? ¿Cómo se va a vivir en ese reino? ¿Qué vamos a estar viviendo, comiendo, hablando,
cómo se van a vestir en este nuevo reino todos los que a él lleguen, todos los que lo construyen. Es totalmente otra vida, y eso es lo que significa la palabra conversión. Es salir de mí o de por donde yo voy para hacer lo contrario, para retomar otra vía, otro camino. ¿Y qué es lo que nos invita el nuevo evangelio? La buena nueva, el reino de los cielos. ¿Cuántas parábolas Jesús nos dijo, no? Con esa misma sensación de cómo podré yo decirles qué es este reino de los cielos. ¿Cómo haré para que entiendan cuál es este reino de los cielos? ¿Qué más diré? Y él se quedaba así como pensando, ¿en qué lo compararé? ¿Cuántas veces él nos da y nos dice, cómo les podría hacer entender qué es este reino de los cielos, para que por fin y de una vez por todas dejen de estar caminando por donde estar caminando, ya que una vez que entendimos lo que Él nos quiere decir, entonces hacer ese camino contrario al que llevamos. ¿Cómo? Imagínense si la sabiduría eterna se ponía así a pensar, a tratar de decirnos de la mejor forma posible para enamorarnos de la invitación que Él nos quiere hacer. Y si muchas veces la sabiduría eterna se quedó tan corta, no porque no sea eterna su sabiduría, sino porque nosotros no podíamos comprender lo que Él nos quería decir. ¿Cómo será entonces nosotros, entre nosotros, tratar de decirle a una persona, a un grupo esto, vengan que es por aquí, vengan que es por allá, por donde van realmente es una pérdida de tiempo? El mejor regalo es este. Si a una sabiduría eterna se le hizo corta, no por Él, sino por nosotros, a pesar de su omnipotencia, ¿qué será del eco que podremos hacer nosotros de llamar a la conversión? Por eso, sobre todo, también es un encuentro personal. Y si vemos también esas alertas que hacen las mismas escrituras, que la hemos escuchado, de qué es ese reino que va a venir, nos alertan de que muchos dirán que es por allá, que es aquí, que es esto y que lo otro, cuando ese reino realmente está dentro de nosotros. Entonces la conversión es como que de entrar a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros lo buscamos fuera. Es también un modo, ¿no?, de llegar a la verdad, ¿cierto? Muchas veces nosotros experimentamos humanamente que es desde afuera hacia adentro. Primero comenzamos a conocer desde pequeños por los sentidos, y de ahí ese camino de conocimiento va siendo un poco más gradual hasta que lo vayamos penetrando y asumiendo hacia adentro. La respuesta a una conversión siempre va a ser entonces personal. No es que si nos dicen que está aquí o está allá, está dentro de nosotros. Encontrar a Dios entonces dentro de nosotros sería uno de los puntos más difíciles también dentro del camino de la conversión. En la experiencia, cada uno de ustedes, quien más, quien menos, o puede ser que a algunos nada, se les haga difícil ver a Dios dentro de sí, ver a Jesucristo dentro de sí. Pero también es una de las grandes dificultades. ¿Cómo veo yo a Dios dentro de mí? Tan difícil. De lo que nos dice también San Juan. Es más, si no lo reconocemos en el prójimo, ¿cómo lo vamos a reconocer en nosotros? Entonces hay tantos signos, tantas claves, tantas parábolas que nos pueden decir que ese es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es esa buena nueva. Entonces tenemos que centrarnos es cuál es el reino de los cielos. ¿A quién estoy esperando en este adviento? ¿A quién estamos esperando?
¿Cuántas veces vino? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo reconocer? En sí ese es el proceso, el reconocer, reconocer. Y esta palabra reconocerlo también es muy interesante porque no es el hacer lo posible para que aparezca. Nos dice en reconocer, o sea, que ya estaba ahí, ya está aquí. No es que va a venir, sino que ya está. Nos hablan también los padres de la iglesia cuando hablan del Adviento, la venida intermedia. Antes de esa segunda venida, estamos en esa venida intermedia. Pero ¿qué queremos ver? ¿A quién queremos ver? Todo eso va a depender de lo que yo conciba, de lo que es esa buena noticia. ¿Quién viene, cómo aparece, qué va a realizar, qué necesito yo para reconocerlo, para ver? Y simplemente también es ponerle atención a eso que nos dice la iglesia en todo este tiempo de Adviento. ¿Cómo viene? Viene a mí en cada persona y en cada circunstancia. Pero nosotros estamos esperándolo, verlo, quién sabe de qué forma, ¿no? Y ojalá no nos quede esa triste experiencia cuando vino la primera venida, cuando Jesucristo como Rey vino en su primera venida, que todos los que lo estaban esperando y rezaban incesantemente que viniera, cuando vino no lo reconocieron. ¿Cómo entonces? ¿Qué es esa buena nueva, esa noticia? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo la asimilo? ¿Cómo la concibo yo? Esa buena noticia para que esa conversión se haga también más efectiva. Eso es lo que sería buena noticia, el reino de los cielos. Pero entonces, ¿cómo la concibo, ese reino? ¿Cómo está presente? O sea, si está reinando ya. ¿Y cómo va a venir su segunda venida? ¿Cómo se va a consumar? ¿Cómo se va a presentar? Esperamos solo esa presentación gloriosa, pero mientras tanto, ¿cómo vivimos su reinado? ¿Cómo vivimos su reinado? ¿Cómo somos testimonio de su reinado? Y eso es lo que la iglesia siempre nos ha querido transmitir, nos ha querido enseñar, nos ha querido estar atentos y actuantes en esas venida intermedia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es un anuncio que lo podemos poseer ya o todavía no? ¿Es un anuncio en que mi conversión tiene que ser entonces ya inmediata? ¿O cuando yo lo vea y lo reconozca resplandeciente, viniendo con todo su poder y gloria? ¿Cuándo yo me voy a convertir? ¿Cuándo entonces esa buena noticia me pide la conversión? Cuando yo ya no tenga preocupaciones materiales ni seducciones para este mundo, cuando yo ya no tenga que preocuparme por si tengo que buscar, comprar terrenos, casarme, etcétera, 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 todas las excusas que le presentaron a Jesús, a ese reino, ¿no? A esa invitación a las bodas, todas esas excusas. No, es que estoy por casarme. ¿Usted por qué se le ocurre, si usted sabía, por qué se le ocurre invitarme cuando yo estoy por casarme? Eso no fue problema mío. Pero ¿cómo se le ocurre invitarme en este momento que estoy con tantos problemas familiares, con esto y eso? Siempre vamos a encontrar una santa excusa también para no responder a la invitación de la conversión. Porque estamos muy jóvenes, porque apenas estoy entendiendo qué es la vida,
porque es que tengo muchos proyectos en mi cabeza para realizar. Y así le vamos dando, extendiendo esa respuesta cuando la invitación, cuando la buena nueva nos exige que le respondamos ya y de inmediato. En la medida en que entendamos que podremos gozar, que podremos ganar, porque ya también humanamente nosotros desde pequeños tenemos esa estructura de pensamiento que es por cuanto yo vaya a gozar, por cuanto yo vaya a ganar, ahí sí voy a entender las cosas, ¿cierto? Económicamente tenemos una estructura mental ahí toda activa. Y como todavía no sé qué es lo que yo voy a vivir, qué es lo que yo voy a ganar, qué es lo que yo voy a gozar en ese reino, entonces por eso tampoco me animo a realizar una conversión ya inmediata, actual. Muy diferente cuando humanamente nos dicen, si usted comienza a hacer esto desde ya, usted va a estar ganando inmediatamente miles de dólares o miles de pesos o millones de euros, cuando eso sí lo entendemos y por eso muchas veces inmediatamente cambiamos de casa, cambiamos de lugar, cambiamos de país, cambiamos de personas, cambiamos de todo, hasta la fuerza para dejar a padres, madres, hijos, etcétera, etcétera, la tenemos. Cuando hacemos esos actos heroicos, cuando sé que voy a ganar. Entonces muchas veces desvaloramos esa buena noticia. No es tan buena noticia para mí. Todavía no supera lo que yo tengo o mis valores, mis grados de valor, mis cosas. Todavía no la supera, entonces tampoco respondo a la conversión o a convertirme a acreditar en eso que me están invitando a vivir. Y eso en sí es el dilema, ¿no? De todos, de cada día. Porque como no conozco, entonces por eso no doy una respuesta inmediata. Cuando la buena noticia nos pide una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque esa buena noticia en sí misma es riquísima, es el tesoro. ¿Qué tanto entonces yo valoro eso que me están invitando, esa buena noticia? ¿Qué tanto es mayor que todos los grados de valores que yo tenga en mi vida? ¿Qué tanto es grandiosa para yo sacrificar lo más valioso que yo tengo? Esa sería la dinámica de la conversión. En la medida en que yo conozca cuánto ella es rica, valiosa para mi vida y para yo poder sacrificar lo que yo tengo. Y en todo esto también del reino de la divina voluntad, según los escritos de Luisa, nos bate la misma tecla. En la medida en que usted conozca, en la medida en que usted valore, en la medida en que usted sepa, usted va a poder hacer el sacrificio de los sacrificios, que es vivir sin voluntad. Pero en la medida en que yo conozca, ese conocimiento es personal, ese acercamiento, esa asimilación es personal. Eso sería así como que lo primero, ¿no? Que podríamos ver en cuanto a buena noticia, conversión, reino de Dios, conversión, invitación y respuesta inmediata, ¿cierto? No sé si estamos bien por ahí, ¿tienen alguna pregunta? María tenía unas preguntas, ¿verdad, María? Sí, padre, respecto a esto último que usted acaba de comentar sobre el conocimiento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ya ese conocimiento previo de las ventajas que va uno a adquirir al llevar a cabo esta conversión, me viene a la mente
pues esta preguntita. ¿Usted cree que debido a los males que la voluntad humana pues nos ha conllevado, por naturaleza nosotros seamos seres interesados, por así decir, y que busquemos o que actuemos por una conversión interesada o por una conversión condicionada al punto de lo que yo reciba, bueno, pues daré el paso a seguir, ¿no? Sin, sin ponernos a pensar que puede ser una una conversión por convicción propia, por el simple deseo de agradar a Dios, de dar ese gozo inmenso al Señor. ¿Usted cree que debido a esta voluntad humana, por eso nosotros seamos así, seres así como que nos cueste primero ver lo que vamos a obtener para después nosotros dar el paso a seguir? Claro, es una de las consecuencias del pecado original. Estamos, Okey. eh, siempre debemos partir de este punto, ¿no? La iglesia siempre nos lo ha dicho Ujú. y viene desde también esa sabiduría, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. El Ajá. hombre, cuando se autopercibe, cuando se conoce, cuando conoce su alrededor y su historia, ve que simplemente es lleno de miserias, lleno de ataduras, lleno de imperfecciones, siempre se va a encontrar a sí mismo imperfecto y que no ha podido encontrar una solución a sus males. Esa es la historia del hombre. La historia Así. del pensamiento aún filosófico era buscando salida a los males. Entonces, los males o las consecuencias de lo que nosotros estamos sufriendo parte entonces de ese pecado original, de esa herida, ¿cierto? Como primera instancia, entonces tenemos esa herida que nos impide ver claramente, reconocer claramente. Y Dios sabe muy bien las consecuencias también del pecado, mucho más de lo que nosotros la podemos reconocer y todavía entender. Claro. Todavía nos falta saber las consecuencias del pecado y estar conscientes de ello. Ujú. Y Dios mismo respeta eso. Es increíble en su dulzura, en su ternura, en su delicadeza, sabiendo lo que somos. Él trata por todos los medios para que comprendamos. Y muchas veces nosotros eh, seguimos haciéndole ese juego, ¿no? Ah, bueno, si tú me das esto, yo te doy esto. O si entonces yo te ofrezco esto, Señor, y tú me das aquello. Cuando delante del reino de los cielos, ¿qué se puede comparar? Claro. ¿Qué precio puedo yo dar? Nada. Y aún así Dios dice, ok, te lo acepto, yo te doy mi reino y tú me das ese apego que tienes. Él Qué sabiendo que hermoso. eso no vale nada, él Ujú. sabiendo que eso no vale nada, aún él dice, no te preocupes, yo te lo acepto, te acepto ese sacrificio. Cuando en realidad, ¿qué puede ser lo que nosotros le podamos dar en comparación a lo que él nos da? Él sabiendo también esta incapacidad nuestra por las consecuencias del pecado, no la respeta, nos valora lo que decimos nosotros que es tan grande que todavía no puedo yo desapegarme. Y él dice, bueno, está bien, hagamos el intercambio, te lo acepto, hagamos el trueque. Él también respeta eso, con toda su delicadeza eterna. Entonces, no solamente quedarnos en lo que somos, sino que él también sabe nuestra condición y acepta esos cambios. Es un misterio muy bello, ¿no? Para pensar de esa forma en cómo Él también se abaja y nos pide un intercambio. Cosas que cuando podría compararse con lo que Él nos puede dar, pero Él no lo acepta. Y ese conocimiento también entonces va a ir creciendo, ¿no? Debe ser incesante para nosotros
valorar entonces cada instante todo aquello que Él nos da. Y lo increíble de todo esto, de esta invitación, de esta buena noticia, que quien quiere más ardientemente esa conversión es Él y no yo. Él es el que la quiere. Él es el que me invita a realizarlo. Entonces ya tenemos también un montón de tiempo ganado, un montón de cosas eh, ya ganadas, ¿no? Él es el que lo quiere. Entonces aprovechemos, ¿no? Eso sería también una forma de ver las cosas, que Él es el que lo quiere. La invitación es de Él. ¿Cierto? La buena noticia es que Él es el que lo quiere, no que yo lo suspire por cuánto podemos realmente comprender lo que es ese reino. Y si Él esperara Él que nos inspira y nos comprendiéramos mueve. al menos 0,0, si Él va a Ah, esperar a que comprendamos para darnos esa noticia, no, no. nos quedamos otras cuantas eternidades aquí, hasta que seamos dignos, ¿no?, de tal reino, de tal banquete, de tal invitación. Así es, Padre. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Padre. Rita. Padre, pero es un cambio de sentido, un cambio de camino. Y lo intentamos y lo volvemos a intentar. Y entonces viene Adviento y la gente anda como feliz, ¿verdad? Como que aquí hay aguinaldo, entonces pagan más. Y entonces, y nos llenamos de alegría y comemos comidas diferentes y hacemos, cosas diferentes, nos reunimos. Y puede ser que dentro de esto la casa cambia de apariencia, cambiamos los alimentos, nos vestimos diferente porque nos tenemos que abrigar más. Pero pasado esto, volvemos a los antiguos vicios, volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Y en enero viene la cuesta de enero terrible y entonces volvemos otra vez con las mismas depresiones y tristezas. ¿Qué decimos, Padre, para que esto sea una felicidad constante, que este Adviento nos adentre en el nacimiento del Señor, pero que sea por siempre, que ya no tengamos que estar cayendo y recayendo y esperar hasta el siguiente Adviento para volver a llenarme de este gozo? Es poner atención a la invitación, ¿cierto? Eh, es poner atención a lo que Él me pide que haga. Porque si realmente nosotros vamos a hacer una evaluación, vamos a mirar qué fue lo que yo hice en el Adviento pasado que no funcionó, entonces ¿para qué lo voy a volver a hacer? ¿Cierto? Entonces muchas veces nosotros mezclamos los tiempos litúrgicos con simplemente tiempos y no como realmente una gracia para cambiar. Primero, ¿qué tanto quiero yo cambiar? Porque no son cuestiones externas. No es si yo me he visto de verde o de rojo o de, no sé, amarillo, blanco, no sé, en este tiempo, sino que yo acato lo que Él me pide que yo haga. Esta cuestión de tantas fiestas en este tiempo, esto es más una respuesta al mismo mundo, a las mismas culturas de consumismo, etcétera, etcétera, y no realmente a un cambio definitivo. Porque si yo ya lo realicé algo, ¿no?, yo asumí ciertas posturas, ciertas cosas, yo traté de cambiar el camino hasta con buena intención, pero resulta que cambié el camino, pero no era el más eficaz. Entonces ya yo sé que la próxima vez que yo emprenda este adviento, esta preparación para su venida, que no debe ser cada año, pues solamente es un tiempo litúrgico que la iglesia nos ofrece, sí, para ver si de pronto nosotros nos acercamos de una forma cronológica, también vivir ese misterio que ya pasó, pero que debería ya hacerse efectivo desde mi bautismo, porque esta buena noticia es lo que recibimos en el bautismo, no en un momento
del tiempo cronológico del mundo. Entonces, en la medida en que yo asuma esa noticia, la cuestión es, ¿qué estoy asumiendo yo? ¿Realmente la noticia del reino? ¿Pero qué reino? Vamos a hacer unas preguntas de ahora. ¿Qué reino estaba yo construyendo? Que al final de cuentas no era. Porque ese reino, las características son que es un reino eterno, un reino de paz interminable, un reino de felicidad interminable, de santidad siempre ascendente. Si yo veo que mi santidad no es ascendente, si yo veo que mi felicidad no es perenne, si yo veo que mi paz no es duradera, entonces no estoy dentro de ese reino que Jesucristo me quiere dar. Entonces yo he tomado otros reinos, otros caminos y no realmente. Entonces, por ejemplo, la práctica de Adviento que nos ofrece la Iglesia no es la de embellecer las casas, no es la de comprar el último ornamento de Navidad que sacó quién sabe quién y es la última moda y entonces yo por eso el anterior ornamento de Navidad yo lo voto porque ahorita es otra moda. No es eso. ¿Qué es lo que nos pide la iglesia en este Adviento cristiano? Es un tiempo de penitencia. Es un tiempo de penitencia específicamente, para yo poder escuchar al Espíritu, para yo poder conectarme con lo que Dios me quiere decir. Entonces muchas veces nosotros estamos todavía con esa mezcla de, de lo humano, de lo que el mundo piensa, de cómo él viva. Entonces por eso resulta que yo ilusionadamente creí que iba a vivir el reino de Dios, pero nos encontramos en la práctica que no era la paz que yo esperaba porque la perdí, porque eso y lo otro, porque mi santidad no es ascendente, como me lo dice esta buena noticia específica del reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles son las prácticas de Adviento? Nosotros vivenciamos las prácticas de Adviento de la iglesia o las prácticas del tiempo de Adviento del mundo. Eso es lo que tenemos que comenzar entonces a, a pensar, ¿no? A captar, porque son muy claras. Cuando nos dicen Jesucristo en esas lecturas que hemos hecho antes de Adviento, preparándonos para proclamar a Cristo Rey, ¿no? ¿Cuánto ponemos atención a lo que nos dice de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que testificar y testimoniar que Él es mi Rey? ¿Cuál fue el evangelio del domingo de Cristo Rey? Realizamos eso que dice ese evangelio. Es decir, de darle al Rey que espero, darle vestido, comida, sanarlo, visitarlo, en el último, en el más necesitado, porque ahí es donde nos van a juzgar y Él nos va a reconocer como sus ministros, como dignos de ese rey. Vengan a mí ustedes porque me dieron de comer, me dieron de beber, me vistieron, me visitaron. ¿Cuándo lo hicimos? Entonces, si nos vamos a preparar para ese Adviento, casi siempre vemos y realizamos en este tiempo tan bello de preparación a Navidad, casi todo lo contrario a lo que nos enseña el Evangelio. Invitamos a comer a los que más queremos, a los que nos van a invitar después a otras cenas, invitamos todo lo contrario a como Él nos había dicho. Cuando prepares un banquete, invita a los que no podrán invitar. Y no invites a los de tu casa, invita a los más necesitados. Sino que nosotros no somos atentos a lo que Él nos dice que hagamos, ¿cierto? Entonces por eso resultamos, al final de cuentas, al final de esa fiesta de Navidad, enguayabados, no sé cómo se dice en Costa Rica, con una resaca,
porque festejamos y después resultamos con un dolor de cabeza inmenso, con todos estos pesos, ¿no? Todas estas cuestiones humanas cuando vivenciamos felicidades que son totalmente pasajeras o ilusorias. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos ya convirtiendo? Eso es convertirnos. No es seguir haciendo lo que estamos haciendo. No es seguir haciendo lo que hicimos el año pasado y vimos que no nos dio resultado. Es convertir, es cambiar de camino, cambiar de idea, cambiar de, de modos. Sí, la conversión es una constante, ¿verdad, padre? Ese cambiar de corazón, Sí. así. Ajá, muy bien. Gracias, padre. Y es eso, ¿no? Ese reino que nos dice que nos da. Para entonces no sentir todos esos efectos de los malos caminos, ¿no? Que nos vuelven a llevar a una tristeza, a una depresión, porque no hemos realmente tomado y asimilado el verdadero camino que es efectivo. Ahí no, ahí, cuando nosotros concebimos ese reino como es y lo aplicamos, no hay pierde, es una garantía. La felicidad, la paz que nos da vivir en ese reino es plena, es una garantía, como cuando nos hablan de las parábolas de las semillas. Las semillas dan fruto por sí mismas, ya son la garantía misma que vamos a dar fruto. Si no dimos, si no dio fruto, es porque nosotros la sembramos en tierra Ujú, errada, no porque las semillas no tuvieran la potencia y la eficacia para germinar. exacto. Y es que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? O sea, no podemos ser anunciadores del reino si no lo poseemos, si no lo hemos vivido, experimentado, como dice usted. Entonces, de aquí ya parte esa experiencia con Dios, ese vivir a Dios y en Dios. Y entonces ese es como el testimonio, ¿no? La mejor manera de anunciar el reino de Cristo a través de esa conversión continua y permanente. Ah, qué hermoso, Padre. Sí, y es una de las cuestiones de cuando nos comenzamos a anunciar, ¿no? Como se está diciendo, ¿qué es lo que estamos dando? ¿Cuántas veces nosotros, el, ese reino de los cielos, cómo nosotros lo damos a conocer también mezclado de tantas cosas nuestras que también nos inventamos? Entonces, Ujú, por eso es alerta misma del Evangelio. Muchos te van a decir que es allí, otros te van a decir que es allá, otros te van a decir que no es. Y no les hagan caso, dice muy claro el ujú. Evangelio, no les hagan caso porque está dentro de ustedes. Esa delicadeza entonces de saber dar el reino, no lo que yo crea que es el reino. Si pasa mucho, también con todo este caminar en la divina voluntad. ¿Cuántas veces nosotros presentamos una divina voluntad que no es la divina voluntad? O con cuántas cosas mezcladas. Jesús también tuvo esa precaución, ¿no? Y por eso él hablaba también de la necesidad de los odres nuevos, de que ese vino tiene que echarse en odres totalmente nuevos, para no mezclarlo con vinos anteriores o con odres viejos que no van a resistir el vino nuevo. Son tantas cosas que tenemos que estar atentos y que por eso este tiempo de Adviento es tan necesario vivirlo como la Iglesia nos lo enseña en penitencia, ¿no? ¿Cuáles son los actos propios de una penitencia que debemos realizar y hacerlo? En eso está el ayuno, la oración y la limosna, tres elementos infalibles.
La limosna cubre multitud de pecados. ¿Qué tanto yo me siento pecador para entonces estar dando en cada instante, no? O si yo no me siento pecador, entonces simplemente voy a dar medio pan, ¿sí? Porque es que yo no tengo tanto pecado para que me sea perdón. Pero entonces, ¿cómo nosotros realizamos también estas cuestiones en cuanto también efectivas, como lo es la limosna, el ayuno y la oración? Así es. Padre, a veces se da entre los grupos de divina voluntad muy común esto que como ya estamos en este conocimiento, pues ya el ayuno no, ya la penitencia no, ya la caridad no, porque con solo hacer la voluntad de Dios se hace todo. Pero no sé si estoy en lo correcto, me parece que pues estamos apenas gateando, ¿verdad? Leyendo, tratando de hacer vida, entendiendo, ¿verdad? Y vamos como iglesia caminando. Entonces es como decir, es como mucha soberbia creer que ya todo lo anterior pasó, donde le podríamos dar más plenitud, ¿verdad? Claro. Tanto en lo externo como en lo interno, a este conocimiento y a esa penitencia, ya no solo en el cuerpo, dejar de hacer algo, sino también en la voluntad y así en las demás cosas que la iglesia propone, la limosna, ¿verdad? ¿Es así? ¿Lo puede ampliar un poquito? Sí, ahí también va mucho, lamentablemente hay mucha presunción, ¿no? Pecamos muchísimo de presunción en este caminar, según los escritos de Luisa. Y creemos que vivir en la misma voluntad es dejar de hacer cosas. Ojalá fuera así de fácil la ecuación de que entonces, como dicen por ahí, no, es que vivir en la misma voluntad no es hacer este ayuno corporal. Ojalá fuera así. ¿Cuántos entonces podrían estar ya en esa santidad consumada cuando después en la práctica no somos testimonios de eso? Eso no es de que si yo dejo de hacer esto o esto, no está en eso, está en conocimiento. Eh, vuelve, insisto, en esa, que es Jesús quien insiste, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos eso en los escritos? Es en conocer. ¿Por qué no se voy a hablar yo de ayuno, de sacrificio? Y después yo voy a leer el libro de la Biblia y ahí nos dice que ella hizo el sacrificio y los sacrificios. Entonces ella no se sacrificó indecentemente, hizo el sacrificio de los sacrificios. Ya también entender cuál es ese ayuno que debemos hacer, ¿cierto? Que en definitiva Jesús nos va a llevar, sí, a entender de que el ayuno más perfecto, y no lo dice solamente los escritos, lo dicen también los grandes santos. San Francisco de Asís dice, ¿cuál es la mayor pobreza para practicar? La pobreza de voluntad, lo dice él. Entonces eso no es que sea cosa como tan supremamente nueva en misa, sino cómo lo hemos entendido nosotros. ¿Cuál es el sacrificio de los sacrificios? El ayuno de los ayunos. Sí, es el ayuno de nuestra voluntad, pero lo hacemos. O yo creo que ayuno de mi voluntad porque no hago un ayuno corporal. Entonces, ni hago después el ayuno corporal y ni ayuno. Entonces, ese es el problema, ¿no? No es simplemente en decir, no haga esa novena porque usted entonces debe vivir en la voluntad. Eso no haga esta práctica porque María Exacto. ayunó, María hizo penitencia. Sí, Jesús en su misma vida eh, humana realizó, pero también en su oficio, ¿no? De consumación de toda esta vida, de toda esta ley. Entonces, no son discursos, no son fórmulas de divina voluntad, no es así. Es una vida. Si yo ayuné de mi voluntad hasta que yo llegue a ayunar de mi voluntad, ya no voy a ayuno porque ya hice el ayuno más perfecto. Pero preguntémonos, ¿hemos realmente ayunado todo lo que hemos conocido esos escritos? ¿Has ayunado de tu voluntad? ¿O ayunas incesantemente de tu voluntad? Esa sería la pregunta. Porque no es decir simplemente, no, yo no hago ayuno corporal, entonces llego una voluntad. Eso no es así de una ecuación como tal.
una fórmula Es que ya tan... sería como caer en una comodidad, no sé, porque yo me Y pongo a eso es pensar una si el presunción alma, muy... ajá, y si el alma todavía no ha alcanzado el vivir en la divina voluntad, este, pues me pongo a pensar, ¿no? O sea, ni lo hace en cuanto como vida divina, ni tampoco lo lleva como miembro de la iglesia. O sea, entonces, pues es así como como no estar ni en uno ni en otro, y pienso que sí es delicado y pues bueno, importante considerar este punto que acaban de mencionar, porque es muy común y sí se tiende a caer mucho en la presunción. Padre, gracias, Y gracias. la misma experiencia, si somos realmente sinceros, no tendríamos por qué estar diciendo cosas que no vivimos, ¿no? Ujú, Es algo muy delicado, que realmente lo que decía ahorita la señora Rita, ¿no? Aunque yo creí que vivía en la voluntad, ¿por qué me encuentro ahorita en esto? La experiencia, ¿no? La que nos encontramos, personas también que ya han supuestamente le han dado vuelta a los escritos de Luisa por 4, 5, 6, 7, hasta 10 veces y no han gozado de la paz, de lo que es el reino de la vida, ujú, ¿no? Y porque asumieron que era simplemente dejar de hacer eso, dejar de hacer esto. Sí, hay que dejarlo hacer porque el conocimiento me lleva a eso, porque estoy haciendo algo superior, que es el ayuno de mi voluntad. Pero ese ayuno de la voluntad, para que yo diga que viva en la voluntad, es un ayuno incesante, ininterrumpido. Quien lo esté viviendo, perfecto. Bendito sea Dios y bendito sea esa vida y esos actos. Pero anunciar ese reino de la imagen, de que simplemente es dejar de hacer eso, no es tan conveniente esas enseñanzas. Volvemos a lo mismo, es hasta que usted lo asimile, no porque otro se lo diga. Entonces también la delicadeza eh, de cada avance tan diferente de la persona. Yo no puedo decirle a una persona, usted no vive en la voluntad porque hace esto. Eso no le compete a nadie. Dios sabe qué le está pidiendo, Dios sabe el proceso y Dios es el único que puede decir eso. Esa cuestión de, digamos, también de unas devociones. Nadie le puede decir a nadie, no haga esto porque entonces no viene una voluntad. ¿Quién puede? ¿Quién tiene eh, el puesto? ¿Quién asume ese dictamen? Nadie lo puede decir. Tratar de hacerle comprender a la persona qué es lo mejor que hay que hacer, pero no es que porque entonces deje de hacer esto y usted ya vive en el... No es así tampoco. Todos son un proceso y cada uno tan particular. En la medida también que morimos a nuestra voluntad, no en la medida en que dejemos de hacer las cosas. claro. Sí, muchas gracias, Padre. Y eso es la conversión, ¿no? En fin, la conversión última es esa, morir a nuestra voluntad para que la voluntad de Dios viva plenamente. Vivir ese caminar, dejarla a ella. Y conversión en nosotros se nos traduce en ese bautismo, ¿no? En sepultarnos, para darle vida al resucitado, a Cristo que resucitó. Nosotros estamos ya muertos. Entonces muchas veces sí nos quedamos en que divina voluntad es esto, fórmulas, dejar de hacer, ¿no? Es toda una vida de conocimiento y cada quien conoce y asimila en su particularidad. Claro, Vivir la divina voluntad es vivir el Evangelio. ¿Cuándo, por qué me tengo que brincar el Evangelio? Son etapas que tengo que vivirlas. Es la santidad de las santidades, no significa que yo no viva las otras. Luisa las vivió cada etapa. Lo vemos muy claramente los primeros 10 volúmenes, cómo vivió cada etapa, cómo vivió
camino espiritual, cada etapa espiritual, y hasta que no daba fruto en cada etapa, Jesús no le hacía mayores dones. Que lo vivió más rápido que cualquier otro santo, sí, no quiere decir que no lo tengamos que vivir. Así es. Qué interesante, padre. Muchísimas gracias. No sé si Dios Rita va o tratando Milagro. con, sí, Dios va tratando con el alma, diría yo, Sí, poquito a al poco, tú y Él por va tú. viendo la disposición en el corazón de la persona. Entonces, si Él pues nos encuentra ahora en Navidad, que Navidad es siempre, porque Jesús debe nacer en cada acto, ¿verdad? Nuestra Navidad no sería, no debería ser solo una fecha, sino día a día, Ujú. cada acto. Pero bueno, con el tiempo litúrgico, Claro, ese día que nos podamos sentir que hemos hecho lo posible. Entonces, Él va a ver eso y a como Él nos va viendo, pues nos va dando su gracia para que caminemos pasito a pasito y cada vez vemos que ya tendemos menos a algo, pero que nos vea esforzándonos. Entonces vemos que hay miserias que cada vez van muriendo en nosotros. Entonces, ahí vamos en el camino, ¿verdad? Entonces, les decía yo a claro. ellas antes, a las compañeras, que a veces uno lee una lectura y dice, ay, Señor, ¿cuándo? Echo como para atrás, pero digo, bueno, Señor, tú me darás la gracia porque hay otra lectura que decías que ya sabes que por nosotros nada puede, que nada podemos, que tú lo harás todo. Entonces, otra vez, fíjate, aquí está mi voluntad. Y bueno, tú harás y a nuestra madre que se la damos en cada renovación de consagración que hacemos, ¿verdad? Así es. Sí, Entonces, es vivir, es vivir. No tenemos por qué estar midiéndonos tampoco. Se lo dice muy claro a Alicia y se le insiste. No tienes por qué estar viendo. Si usted se busca, se ve, se mide, usted todavía está viva. Usted tiene que desaparecer. además, Exacto. Además, además, A medida en que yo aparezca para medirme, para ver dónde estoy y si esto, le estoy dando vida a mí. Me estoy apareciendo. Mientras menos yo aparezca para medirme, para eso, para lo que sea, y si entonces ve estoy una viviendo, él miseria está que viviendo surge, su vida. ahí te la dejo, Señor. Tienes materia prima para que trabajes en mí. Así le digo yo. Exactamente. Cuando, Si aparece algo que yo no estoy siendo testigo, entonces lo trabajo con esa misma simplicidad de vida. Entonces significa esto que no estaba en el quinto cielo, bendito sea Dios, ya sé que no estoy por allá, pero en todo caso ven tú también a vivir en mí. Y pronto, ¿no? No tenemos que caer en esa misma presunción de quién sabe dónde estamos, ¿no? No tenemos que aparecer. Y si Dios nos hace ver, nos hace caer o caímos, es simplemente para aferrarnos más a sus brazos y pronto. Eso es todo un caminar de de niñez espiritual muy bello también, todo esto en Luisa Picarrero. sí, qué delicia. Qué hermoso. ha sido muy enriquecedor, este padre, el volver a tenerlo con nosotras, el poder participar y hacerle todas estas preguntitas que a veces en Adviento nos hacemos, por dónde íbamos, pero usted lo dejó muy claro en tres palabras: noticia, buena nueva y reino. Entonces, como para que nos Respuesta enfoquemos inmediata, ¿no? Y y, una y respuesta Respuesta una inmediata. respuesta inmediata. inmediata para ello. Entonces, me pareció muy interesante que lo sigamos trabajando para que pues ese niño Jesús pueda nacer en cada acto y lo celebremos como Por iglesia. ejemplo, si por ejemplo en eso de las respuestas me viene ahorita cuando nosotros estamos leyendo un escrito de Luisa, cada capítulo que leamos inmediatamente es la noticia, pero para nosotros responder inmediatamente. Entonces, lo que nos invita a las horas de la pasión, cualquier escrito, cualquier capítulo que hagamos,
Entonces estamos viendo que este capítulo, vemos Luisa cómo respondía inmediatamente, cómo daba esa señal de conversión, o sea, cómo su respuesta era inmediata. Si ustedes perciben sus escritos, ella dice, yo me encontraba pensando en esto de la pasión, haciendo el giro por aquí, por allá, y Jesús viene y le explica algo, y ella inmediatamente comienza a hacer lo que Jesús le está diciendo. La respuesta de ella era inmediatamente. Nosotros entonces, cuando nos acerquemos a un capítulo, asumirlo, recibirlo como esa invitación a vivir eso, e inmediatamente vivirlo. Entonces, si vemos que Luisa estaba recordando algún misterio, seguir ese giro inmediatamente con ella, no decir, uy, mira lo que Luisa estaba viviendo, mire lo que Jesús le dijo, no, mire lo que Jesús me está diciendo y yo responder inmediatamente a eso. Entonces Jesús dice, es que cada acto que hace mi voluntad son soles que se interponen entre el cielo y la tierra para también desviar los castigos de la divina justicia. Que eso no se quede como una simplemente noticia que yo estoy leyendo, sino inmediatamente realizar. Ahí está lo que es responderle al anuncio, responderle a esa buena noticia. Cada vez que yo leo un capítulo, inmediatamente hacer lo que ese capítulo me invita. Una clave Prontamente. eh, muy efectiva. Una tarea, Sí. una tarea para asumir el compromiso como Sí. respuesta a esa buena Lo nueva. mismo que cuando leemos la respuesta. ¿Cómo leemos la pasión? Inmediatamente unificarnos a ese giro que hace Luisa en las llagas de Cristo. Inmediatamente nosotros, si Luisa dice, yo invito al Celestial para llevarle esta sangre a todos estos que están en los hospitales, o a los moribundos, o a los incrédulos, no ser espectador, sino actor también. Inmediatamente unificarme a esa invitación. Entonces yo voy junto con Luisa y con María, con todos los que ella invitó, yo hacerlo. Esa es la Hacer mía esa respuesta oración. al, Es y realizarlo. Yo también estar realizando. estar ahí en el acto único de Dios, estar ahí también. Sí, es hermosísimo hacer eso y bueno, es parte también de esa caridad también que nos invitaba a Jesús, porque también no es solo dar y ya, me salí paz. Cada vez que oramos estamos llevando y al mismo Jesús, las mismas divisas de Jesús a esas personas. Entonces ya no nos conformamos solo con dar una limosna material, sino que llevamos a todo Jesús a esas personas día a día. Y si lo dejamos en el acto único de Dios, por cuanto sean los latidos del corazón, pues imagínese esa oración día a día constante. Creo que le damos más Y yo creo plenitud. también, y yo creo también que en la medida en que yo realice eso, esté realizando ese acto como Jesús me lo está enseñando a hacerlo, en esa medida yo también me voy a sentir motivado inmediatamente a hacerlo el que más lo necesita. Si de pronto lo estamos haciendo, digamos, una señal que yo esté realmente haciendo esos actos, esa caridad de misericordia, una de lo que también me va a reflejar o me va a asegurar que lo estoy haciendo, es también en la efectividad en que yo tenga para con el más necesitado en el momento presente. Bueno, creo que nos ha quedado muy claro este tema muy hermoso, Padre, que ha compartido con nosotros. Espero que para todos los que lo van a ver, también, que no solo nos quedemos con una plática más, sino que nos quede un mensaje, ¿verdad? Para que trabajemos en este Adviento. Que nos quedemos solamente con él, tenemos que responder inmediatamente, no dejar para después la conversión.
Así es muy linda esa frase final. Muchas gracias, Padre, por el ratito que sacó para acompañarnos, para llevar a cabo esta invitación. Y no va a ser la última, ¿verdad? Por ahí lo volvemos a invitar. Muy agradecidos, no sé, María, si le quiere. No, pues sí, muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos y muy enriquecedores todos sus aportes. Muchísimas gracias y le seguimos esperando por aquí. De nada, gracias. Gracias, Padre. Ok, Bueno, sí. y Rita creo que se nos tuvo que salir. Ah, ok. Bueno, Pero bueno, muchísimas gracias, Padre. Y nos da su bendición, por favor, a todos. Claro que sí. Por aquí tengo a San Aníbal María. Aquí cerquita Ah, está qué de blanco lindo. qué hoy también él. hermosa. Entonces, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, por intercesión de San José, que ellos nos enseñen a vivir, ¿no? Ese Nazaret, ese momento de Belén, ese nacimiento, esa llegada perfecta de ese Rey, de ese tan esperado Reino de los cielos, en la persona de Jesucristo, que ellos nos enseñen a alistar, a arreglar lo que tenemos que hacer en nosotros para que Él pueda nacer realmente, para que su nacimiento sea en cada instante, en cada acto nuestro, para que sea la divina voluntad renaciente en cada uno de nosotros. Que San Aníbal, Luisa Picarreta, San José y todos los santos y los ángeles nos iluminen y del cielo también nos hagan propicios para vivir ese reino de los cielos, así en la tierra como en el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso. Muchas gracias, sí, Padre. Y bueno, con esa bendición nos quedamos para trabajar esta semana en esta preparación para la llegada de la Navidad. Que tengan todos muy linda tarde, buenas noches, Padre. Que Dios lo bendiga y le dé el reino. Chao. Hasta luego. Amén a todos Amén. nosotros. En la voluntad Chao, de chao. Dios Amén. Hasta la próxima. siempre. Siempre, gracias. Siempre.